Estás aquí junto a mí, renaciendo. Tan solo hay que volar, que seguir, vivir un mundo de quimeras. Tan solo hay que volar, que encontrar al mundo en mil maneras. Tan solo hay que volar, que encontrar un mundo de quimeras. Tan solo hay que volar. Muy buenas tardes, bienvenidos sean ustedes a este segundo programa de La Vizcacha Urbana. En caso de que sea la primera vez que ven un programa nuestro, pues espero que sea de su agrado. La verdad es que lo hacemos con mucho cariño, con bastante dedicación y le ponemos todo el empeño, ¿no? Tenemos entrevistas interesantes para el día de hoy. Primero vamos a conversar con Adrián Vega. Él es exdiputado, es actual vocero del Gobierno Autónomo Municipal de Tarija y actual vocero de la agrupación política Libre de Jorge Tuto Quiroga. Vamos a conversar después con Javier Aguilar Enríquez en torno a la tercera edición de su libro El indianismo como enfoque decolonial, la propuesta de Fausto Reinaga, 1970-1971. Y finalmente vamos a culminar con el sector micrófono abierto, donde en la calle personas al azar emiten su opinión en torno a la situación que atravesamos como país. No perdamos más tiempo, iniciemos con nuestro primer entrevistado. Vamos con Adrián Vega. Para este primer contacto virtual que tenemos como programa, nos acompaña desde Tarija el exdiputado, actual vocero del Gobierno Autónomo Municipal de Tarija y también vocero de la agrupación política Libre de Jorge Tuto Quiroga, Adrián Vega. Desde Tarija, ¿cómo estás, querido Adrián? Gracias por tu tiempo. Muy buenos días, estimado Juan Carlos. Hoy tranquilo, terminando la semana, una semana ajetreada con muchas novedades, pero gracias a Dios, bien, y aprovecho también a través de ti mandar un saludo a todos los que nos acompañan en tu programa. Mira, me interesa muchísimo conocer cuál es tu percepción acerca de esta crisis que estamos atravesando en estos momentos como país. ¿Cómo ves la situación? Bueno, creo que ha pasado mucho tiempo ya, ¿no? Son hoy, si no me equivoco, 43 días de bloqueo, 43 días de secuestro a punta de dinamita, de calles, de carreteras de nuestro país. 43 días que los bolivianos buscamos soluciones, ¿no? Y creo que la solución no es la inacción temerosa del gobierno, ni tampoco la violencia desmedida, sino que la solución debe ser la aplicación de manera quirúrgica de lo que tenemos hoy en la mano, que se llama Constitución Política del Estado, nuestras leyes vigentes y nuestro propio Código Penal, ¿no? Creo que el presidente Rodrigo Paz ha pedido al Parlamento que se le pueda dar todas las vías institucionales para que él pueda dictaminar en algún momento un estado de excepción para resolver el conflicto. La bancada del Libre así lo ha hecho, ha correspondido con esta solicitud, ha aprobado la ley que reglamenta los estados de excepción, ha abrogado con anterioridad la ley Copa. Es decir, tenemos casi hecha a medida la solicitud del presidente Rodrigo Paz para accionar el día de hoy. Sin embargo, creo que hoy inclusive esa medida parecería extemporánea, ¿no? Creo que ni el diálogo sordo, ni dictar un decreto de estado de excepción creo que podría resolver el conflicto de manera inmediata, y eso es, creo, el gran problema que está viviendo el gobierno y el país y todos los bolivianos. Creo que no va a pasar lo que está esperando o el gobierno o los sectores radicales violentos movilizados, que es esperar que mediante el desgaste el adversario baje los brazos o se rinda. Creo que en ese caso
el único desgastado de todo esto es el pueblo boliviano en su conjunto, incluidos nosotros los tarijeños, que a pesar de que no tenemos dinamitas, piedras y bloqueos y todo en nuestras calles, igual nos está afectando de sobremanera ese aislamiento que tenemos territorial, porque no podemos comunicarnos con el resto de los departamentos en Bolivia y estamos prácticamente aislados actualmente, ¿no? Y justo con respecto a eso va mi siguiente pregunta. Acá en La Paz estamos atravesando un cerco, prácticamente un cerco, que nos está impidiendo acceder a distintos tipos de alimentos, inclusive medicinas, combustible y demás. ¿Cómo está la situación allá en Tarija? Porque mucho se habla que este conflicto está centralizado en determinadas regiones del país y que otras regiones, imagino que también Tarija entre ellas, están viviendo una relativa normalidad. ¿Cómo se encuentran las cosas allá en Tarija? Bueno, se ve en los mercados, te comento, se ve en los mercados, ¿no? Que hay algunos productos que antes llegaban con mayor abundancia, con otros precios de otras regiones del país, particularmente el occidente. Y hoy, a pesar de que no existe una gran deficiencia de poder encontrar esos productos, pero sí se encuentra con mayor dificultad y a un precio un poquito más elevado. No estamos teniendo problemas, por ejemplo, con el tema de carne o de carne de pollo o de otras, pero sí nos está afectando de sobremanera. Por ejemplo, tenemos una terminal de buses que opera hoy a menos del 20%. Todas nuestras salidas al occidente y al norte de nuestro país están prácticamente cerradas. Al único lugar que podemos llegar hoy en una vía relativamente expedita es a Santa Cruz, en ningún lado más. Y bueno, el tránsito interprovincial que bueno, está normalizado, pero tenemos además una terminal funcionando a menos del 20% y un aeropuerto con vuelos precarios. En Tarija, yo te comento, solo opera Boliviana Aviación. O sea, quieres salir de aquí y viajar al occidente, la única forma de que salgas de aquí es a través de avión y un vuelo a través de BOA, un vuelo caro, ¿no? Si quieres ir a La Paz. Y si quieres mandar una encomienda a algún familiar, tienes que ir como hoy, 6 de la mañana, desde las 6 de la mañana, para agarrar un cupo en la zona de carga de BOA para poder enviar algo a tu familiar, a tu amigo, a tu pariente, a tu vecino que está hoy pasando una situación complicada por los bloqueos en La Paz, en el Alto, en otras partes del país. Entonces, esto, a pesar de que no estamos viviendo con la dinamita y el bloqueo en la calle, en la carretera aquí en Tarija, sí nos está afectando de manera directa. ¿Y por qué también lo digo? Porque nosotros en Tarija hemos decidido apostar ahora por el turismo y prácticamente nos hemos aislado con los bloqueos, no nos están visitando, tenemos fechas importantes dentro de nuestro calendario turístico, que hacemos la Ruta de la Fe, algunas festividades más, y que hoy prácticamente están ausentes, vacías, porque la situación del país no lo permite. De hecho, nosotros hemos invitado a otras empresas, inversionistas del país, no pueden invertir en La Paz por esta situación. Vengan, inviertan en Tarija, aquí van a encontrar no solamente una ciudad de tránsito, de visita de fin de semana, sino también un lugar donde puedan venir a sentar bases y hacer negocios, ¿no? Y sí, la verdad es que hay varias empresas que están prácticamente huyendo de este departamento, es algo bastante negativo. ¿Tú consideras, hay dos hipótesis que se están manejando en torno a esto, o bien el conflicto se le fue de las manos al gobierno, o por otro lado está queriendo asumir una posición un tanto más cauta a fin de evitar la pérdida de vidas humanas, una posible pérdida de vidas humanas? ¿Tú consideras que el actuar del gobierno se enmarca en una posición más bien cauta o que el conflicto se le fue de las manos al gobierno? Yo creo que el presidente Rodrigo Paz se encuentra hoy en una situación muy incómoda y que él la conoce, ¿no? Y esa incomodidad no le permite tomar decisiones con firmeza. Hay que recordar que para decretar un estado de excepción necesita de la firma de todo su gabinete de ministros, ¿no? Días antes de que se apruebe la ley de que regula los estados de excepción, ha habido el cambio de ministro de Defensa, si no me equivoco. Recientemente creo que posesionaron a la nuevo Ministerio de Educación. Entonces,
El presidente yo creo que ha tomado en cuenta esto, ¿no? Tiene un gabinete débil en este momento, un gabinete que no acompaña sus decisiones, que no acompaña en esa asesoría y gestión política del conflicto que tiene que realizarla por parte del órgano ejecutivo. No lo acompaña su vicepresidente, que es la contraparte de la institucionalidad del Estado en la ciudad de La Paz. No lo acompaña su bancada parlamentaria representada hoy por el PDC, y no lo acompaña tampoco, creo, muchas autoridades de niveles departamentales y municipales, ¿no? Creo que el termómetro político de Rodrigo fue que no consiguió muchas alcaldías o muchas gobernaciones en el país con su alianza, y en ese sentido, inclusive el gobernador de La Paz con algunos problemitas para llegar al poder, ¿no? Con una legitimidad medio que cuestionada, pero creo que todo eso ha llegado a que el presidente realmente diga estoy en condiciones y con el apoyo y con el aparato y con el respaldo para tomar ese tipo de decisiones, o se me ha salido la cosa de las manos y esto ya no se lo puede solucionar, ¿no? Entonces yo creo que eso es una mezcla de ambas cosas. Hoy no está sintiendo el respaldo ni de su gabinete, ni de su parlamento, ni de su vicepresidente. Los sectores que lo habían llevado a la presidencia hoy son los movilizados. La zona geográfica donde él había tenido una victoria mayoritaria en la segunda vuelta electoral, hoy es la zona de más conflicto. Entonces creo que eso lo ha encaminado al presidente Rodrigo Paz en cuestionar el respaldo y apoyo que podría tener parte de sus medidas que podría aplicar para resolver el conflicto. Sin embargo, la inacción continúa siendo parte del problema, ¿no? El día de ayer el expresidente Jorge Tuto Quiroga brindaba una conferencia de prensa manifestando su descontento con ciertas declaraciones de representantes y personeros de gobierno. Si bien, y es bueno dejarlo claro, nunca hubo un cogobierno entre Tuto Quiroga y Rodrigo Paz, al menos esta última temporada sí se vio cierto acercamiento, lo manifestaba el propio expresidente, en torno a la democracia y no en torno al gobierno. ¿Tú crees que las declaraciones del día de ayer constituyen algún tipo de nueva ruptura entre Tuto Quiroga y el presidente, más bien dicho, Rodrigo Paz? Bueno, primero hay que dejar algo claro, ¿no? Nosotros no formamos parte del gobierno, ni desde el día 1 que asumió la presidencia Rodrigo Paz hemos tenido la más mínima intención de cogobernar. Nosotros hemos dicho, presidente, lo que necesite para hacer reformas en lo que está buscando usted para el país, nosotros como bancada parlamentaria libre lo vamos a apoyar, y en lo político también lo haremos cuando así corresponda, pero hay situaciones que salen de las manos. No podemos, por ejemplo, pasar de las narcomaletas a las narcomaderas, y todavía en medio de un conflicto social y económico y político. No podemos pasar que en menos de 7 meses de gobierno ya hayan habido cambios de ministros, pero que ya no se pueden contar con una sola mano, ¿no? Y de carteras de Estado importantes. Parecería que el presidente Rodrigo Paz está gobernando con ministros prestados, por algo también nadie siente la gestión como parte de corresponsabilidad con él, por eso el rato que deciden hacerse a un lado lo hacen con total tranquilidad, y el presidente Rodrigo Paz comienza a buscar en segundas, en terceras filas de gente que lo está acompañando para ir subiendo dentro de estos peldaños institucionales. Pero nosotros como Libre y bajo la visión del presidente Tuto Quiroga, creo que igual se ha demostrado ayer una línea clara, ¿no? Y que es casi es capaz que se vuelva una anécdota, por ejemplo, ¿no? Que casualmente el fin de semana los bloqueadores te den un corredor humanitario porque se van a ir a ver el partido de fútbol, ¿no? Es así, ¿no? Cuando en cualquier país del mundo los que garantizan la libre transitabilidad y gestionan los corredores humanitarios son las fuerzas de orden público, con apoyo y decisión política, con decisión del presidente, y no así un dirigente sindical. Entonces, esta guerra de desgaste, como mencionó,
no sé si el presidente y su gabinete están esperando que los bloqueadores en algún momento decían levantar las manos, guardar su frazada e irse a su casa, cosa que yo creo que no va a suceder. Nosotros, como hemos mencionado, desde esta oposición constructiva vamos a seguir diciendo de manera consecuente todo lo que hemos propuesto. Teníamos el plan de gobierno, teníamos las medidas claras, sabíamos lo que teníamos que hacer con las órdenes de aprehensión, inclusive contra el expresidente Evo Morales. Lo hemos dicho en campaña, lo seguimos manteniendo y no les hemos mentido en absolutamente nada, ¿no? Al parecer, las aguas se van a calmar un poquito estos últimos días. Esperemos que así sea por el bien del país. Sin embargo, y me gustaría terminar con esta pregunta, ¿tú consideras que esta crisis ha abierto heridas antiguas, heridas del pasado, heridas que tienen que ver con aspectos relacionados al racismo, quizá elementos más profundos que como sociedad tenemos que llegar a analizar, a cuestionarnos? ¿Y qué sugerirías para poder superar estas diferencias que tenemos como bolivianos en pos de alcanzar una unidad como país? Bueno, creo que tú sos muy claro con esa pregunta y sí, creo firmemente en que esta situación de falsa lucha de clases o de falsa lucha de identidades, de regiones, que ha sido muy hábilmente utilizada e instrumentalizada por el gobierno del movimiento del socialismo, hoy está volviendo a salir, a brotar, ¿no?, desde la superficie. Pensábamos que era una etapa que la habíamos superado, pero ha quedado claro que no. Ha quedado claro que no, que continuamos divididos entre Oriente y Occidente, entre el Cara y el Tara, entre el indígena y el mestizo, o el español, entre el colonialismo, el indigenismo. Son recursos discursivos que los han vuelto a sacar a la palestra y discusión pública, y en ese sentido creo que estos 19 años del movimiento al socialismo, más que permitirnos unificar como Estado boliviano, ha servido para más bien dividirnos, y hoy eso estamos viviendo la consecuencia de aquello, ¿no? Hoy los sectores movilizados también están movilizados, creo yo, porque no ven a nadie parecido, ¿no?, fisiológicamente a ellos sentado en un cargo de gobierno, como lo habían visto durante la época del MAS, ¿no? Entonces creo que esas situaciones son las que también están pasándole factura al presidente Rodrigo Paz. Creo que el ministro, si no me equivoco, el ex ministro de Trabajo, era su conexión más real que podía tener con un sector occidental, con un sector indígena, originario campesino, y que hoy ya no forma parte de su gabinete y decidió cambiar por una persona que me imagino que representa lo contrario. Hoy también es parte de eso, ¿no? Creo que los bolivianos debemos caminar ese camino hacia la reconciliación, hacia la unidad y hacia sentar bases de que si estamos unidos vamos a salir adelante, y si no, pues vamos a vivir enfrentados permanentemente, y eso no le va a hacer ningún beneficio absolutamente a nadie, ni en lo económico, ni en lo político, ni en lo social, y creo que eso debemos entender como bolivianos. Hoy tenemos que ser más bolivianos que nunca y debemos estar más unidos que nunca. Querido Adrián, quiero agradecerte profundamente el tiempo que nos has dedicado, pese a ser un programa nuevo, desde Tarija, pese a las funciones que desempeñas allá junto al alcalde Johnny Torres. La verdad es que te lo agradezco bastante. Ojalá podamos tenerte más adelante a través de otro contacto. No, muchísimas gracias a ti, estimado Juan Carlos, y éxitos en tu programa, y seguramente vamos a estar compartiendo próximamente para hablar de otros temas. Un abrazo a la distancia desde el sur del país y desde el Salón de los Espejos de nuestro Palacio Consistorial.
Muchas gracias, querido Adrián, por este contacto. Un abrazo hasta Tarija. Ojalá poder tenerte nuevamente en este programa. ¿Les parece si nos vamos a un pequeño corte, un par de minutos, y seguimos con más aquí en La Vizcacha Urbana? Ya regresamos. Dame el tiempo que tú quieras. Tan solo hay que volar, que sentir, vivir un mundo de quimeras. Tan solo hay que seguir, que encontrar. A finales del año pasado, yo, como estudiante de la carrera de Ciencia Política aquí en la UNSA, me encontraba haciendo una exposición sobre los movimientos indianistas de los años 70 y 80 en nuestro país. El docente, ante una de nuestras imágenes que colocábamos en las diapositivas, nos hacía una pregunta, queriéndonos con cierta malicia pescar, como se dice, ¿no? A ver, cualquiera del grupo, dígame, ¿quién es ese personaje que tienen en la imagen que ustedes pueden ver ahora en pantalla? Yo, que había leído un libro del cual en momentos más vamos a conversar, le comenté, el personaje de la foto es José Félix Reinaga Chavarría. El docente se levanta y me dice, no, estás mal. No, yo, desconcertado, le digo, pero es Fausto Reinaga, ¿no? Y es ahí cuando recién me dice, sí, es Fausto Reinaga, tienes razón, ¿no? Ese pequeño detalle se me quedó desde el año 2021, cuando yo leí este texto de acá, El indianismo como enfoque decolonial, la propuesta de Fausto Reinaga, escrito por Javier Aguilar Enríquez. Me encuentro con el autor. Querido Javier, ¿cómo te encuentras? Juan Carlos, un placer, agradecido por la invitación y pues dispuesto a todas las preguntas que me quieras hacer. Claro que sí, hay una pregunta que te hace Hilda Reinaga en el preludio, que me encantaría que tú también respondas porque es una muy buena introducción a este texto. ¿Cómo es que un joven rockero, estudiante de la Universidad Católica, se anima a escribir sobre Fausto Reinaga? Bueno, es una muy buena pregunta. De hecho, justamente Hilda Reinaga tenía la intención de hacérmela, ¿no? En el momento cuando me conoció, porque de acuerdo a lo que ella comentaba, le llamaba la atención mi figura, mi edad, ¿no es cierto? Como tú dices, una persona que estudiaba en la Católica, con una tendencia, digamos, rockera, se acerca a Fausto Reinaga, ¿no? Y bueno, yo creo que en realidad todo ha sido más que una casualidad, una causalidad, como se podría decir, ¿no? Yo justamente conocí a Fausto Reinaga cuando estaba terminando la carrera de Ciencias Políticas, ¿no? En la Universidad Católica. Justamente fui invitado a la presentación de unas revistas que sacaba la vicepresidencia, que se llamaba La Migraña, donde muchos intelectuales de ese momento escribían para esta revista, ¿no? Es ahí donde me topo justamente con el artículo de un joven aymara, ¿no? René Ticona, donde él plantea justamente las ideas de Fausto Reinaga en su artículo, ¿no? Este artículo me sorprende tanto que de alguna manera me hace preguntarme a mí mismo por qué me había leído a Fausto Reinaga, ¿no? ¿Por qué estas obras, de hecho, no me las habían sugerido en la universidad, ¿no? Y cuando ya leí La Revolución India, cuando leí el Manifiesto del Partido Indio de Bolivia, la tesis india, me di cuenta que la respuesta era evidente, ¿no? De por qué no nos hacían leer en este caso a Fausto Reinaga, ¿no? Eso ha hecho que mi vida de alguna manera, en cuanto a pensamiento político, ideológico, gire 360 grados, ¿no? Es decir, un estudiante de la Católica que todo el tiempo, digamos, tiene filósofos occidentales, estudia liberalismo, estudia diferentes facetas, digamos, de la evolución política, ¿no? En la historia del mundo, toparse, digamos, con un Fausto Reinaga que te plantea ni izquierdas ni derechas, digamos, sino un pensamiento político, ideológico propio que lo llama indianismo, para mí ha sido fundamental, ¿no? Y trascendental, digamos, en esa nueva forma de pensar, digamos, ¿no? Entonces es ahí cuando justamente en ese transcurso de terminar la carrera,
y de empezar la tesis, es que yo ya decido escribir sobre este autor quechua aymara, ¿no? Fausto Reinaga. Al principio la propuesta no llegaba a convencer a la academia, digamos, ¿no? Pero haciendo ajustes, yo mismo planteándome de una mejor manera el tema, es que llego a este título, ¿no? El indianismo como enfoque decolonial, la propuesta de Fausto Reinaga, 1970-1971, y de alguna manera hace que yo plantee también, digamos, dentro de mi propuesta, de mi proyecto, un trabajo novedoso también dentro de la universidad, ¿no? Porque no muchos en realidad escriben sobre Fausto Reinaga, ¿no? Y menos en ese contexto. Entonces yo creo que más que una militancia, por decirlo de alguna manera, o una consecuencia, digamos, de un trabajo político ideológico, más bien el acercamiento que yo tengo a Reinaga es desde la academia, ¿no? Y más bien justamente es cómo convencer a la academia que Fausto Reinaga es importante en este caso, ¿no? Entonces yo creo que ese acercamiento ha sido natural, ¿no? Y más allá, digamos, que muchos piensen que este tema es un tema exclusivamente reservado para nuestros pueblos originarios, indígenas y demás, yo creo que es un tema más bien que nos involucra a todos, ¿no? Nos involucra a todos y que de alguna manera tenemos que también saber entender esta propuesta para verdaderamente construir un sentido de nación, ¿no? Yo tengo en mis manos la primera edición de esta obra. Está dedicada por el autor el año 2021 y hoy estamos celebrando, es una celebración total que un libro escrito en nuestro país supere la barrera de la primera edición. Esta obra ya se encuentra en su tercera edición y va a ser comercializada como tal. ¿Cómo sientes el haber alcanzado esta tercera edición, ser un autor independiente, alejado de toda esta movida en cuanto a editoriales y demás? Un texto completamente autogestionado. ¿Qué novedades nos trae este nuevo texto y cómo está dividido? Bueno, gracias por la pregunta. En realidad yo estoy muy agradecido con todas las personas, con todos los lectores que han tenido la oportunidad de adquirir un ejemplar de la primera, de la segunda y ahora de la tercera edición. Ha sido un trabajo arduo, ¿no? Pero muy bonito también a la vez, ¿no? Porque desde la concepción de la tesis, ¿no? Que la escribí en 2015, tuve siempre esa intención de hacer algo que trascienda, digamos, en ese sentido, ¿no? Que aporte de alguna manera al pensamiento político boliviano y que no sea una tesis más que queda archivada ahí, ¿no? Es por eso que justamente el 2020 me animo a trabajar en la edición de la primera edición, ¿no? En tiempos de pandemia, aprovechando también el tiempo que en ese momento obligatoriamente teníamos todos y se fue dando, ¿no? Se fue dando el trabajo, la edición. La primera edición tiene 320 páginas, ¿no? Es un libro que está escrito en 3 partes. La primera parte, de hecho, plantea una aproximación a la vida y a las obras de Fausto Reinaga, ¿no? Empieza con 2 preguntas fundamentales: ¿qué se entiende por indianismo? ¿Quién es Fausto Reinaga? Para que el lector pueda conocer la vida, los 31 libros que escribe Reinaga, que se dividen en 3 etapas de pensamiento diferentes, y posteriormente concentrarme en lo que es su segunda etapa, ¿no? El indianismo. Y sobre todo los libros que publica entre el 70 y 71, ¿no? La Revolución India, el Manifiesto, el Partido de Bolivia, la Tesis India. Y bueno, la segunda parte es una parte ya más académica, conceptual, que aborda intelectuales en cuanto a estudios postcoloniales, subalternos, como por ejemplo Frantz Fanon, Edward Wadi Said, ¿no? Que es palestino, Abdelkebir Hatibi, que él plantea el concepto del pensamiento otro, y también intelectuales del proyecto Modernidad-Colonialidad, ¿no? Como Walter Viñolo, Catherine Walsh, Aníbal Quijano, Enrique Duce, que nos plantean diferentes conceptos, ¿no? Paradigma otro, pensamiento fronterizo,
Catherine Walsh es quien introduce el concepto de la decolonialidad. Quijano nos hablaba sobre colonialidad del poder, del saber, del ser. Enrique Duce sobre eurocentrismo y modernidad, ¿no? Donde señala que detrás de toda modernidad también hay colonialidad. Y de hecho la tercera parte es donde ya concentro la propuesta misma de la obra, ¿no? Es decir, el indianismo como enfoque decolonial, la propuesta de Otto Reinaga 1970-1971, donde justamente ahí ya planteo qué es lo que Reinaga escribía en estos libros, ¿no? Qué menciona sobre el racismo y el pensamiento occidental, qué plantea sobre la filosofía y la religión, qué manifiesta sobre el indianismo y el indigenismo, ¿no? Que parecen palabras similares, pero conceptualmente tienen sus diferencias, ¿no? Por otro lado, el tema de la indianidad y la hispanidad, la insuficiencia de la revolución del 52, que es otro punto fundamental que Reinaga analiza dentro de este periodo indianista, ¿no? Y bueno, el libro culmina con 3 entrevistas en la primera edición. En este caso era H.C. Mansilla, a Carlos Macusaya, a Hilda Reinaga, ¿no? Y para la tercera edición ya se incorpora una nueva entrevista, ¿no? Es justamente a Minerva Coronel, que es una historiadora indianista, que es, reconocida por el círculo indianista, podría decirse, ¿no? Y que también ella me aporta en este caso también al prólogo para la tercera edición, ¿no? Aparte, digamos, la tercera edición tiene un plus, que es una colección de fotografías, ¿no? Que no tiene la primera ni la segunda edición, que sobre todo está pensado con la intención de que las personas puedan conocer, digamos, un poco de transcurso, digamos, de la elaboración del libro y las personas que también se van involucrando en él, ¿no? A diferencia de la primera edición, de la segunda y la tercera, ¿no? La primera edición tenía 320 páginas, la segunda edición tenía 344 páginas, y esta tercera edición también es una edición revisada y actualizada, tanto como la segunda, pero ya tiene 362 páginas, ¿no? Y bueno, es un libro que me ha traído muchas alegrías, muchas satisfacciones, y sobre todo me ha llevado a conocer gente maravillosa, ¿no? Que está también dentro del entorno del pensamiento indianista de Fausto Reinaga. Y también he conocido muchos otros que discrepan el pensamiento de Reinaga, pero que de alguna u otra manera también muchos de ellos rescatan las ideas de él, ¿no? Y muchas cuestiones interesantes se pueden encontrar en este texto. Por ejemplo, el propio apellido Chavarría y cómo deriva de Catari al final. Pero ingresando en aspectos más teóricos, también te voy a pedir que comentemos un poquito esto del apellido Chavarría, porque me parece bastante curioso y que muy poca gente conoce. Pero ingresando al término decolonial en una sociedad que, bueno, por estos años de gobierno del MAS estamos acostumbrados a escuchar el término descolonización. ¿En qué se diferencia descolonización de decolonialidad? Bueno, en este caso podría decirse que la decolonialidad, a diferencia de la descolonización, tiene que ser entendida como una herramienta, ¿no? En este caso teórica, conceptual, que pretende visibilizar luchas subalternas en contra de la colonialidad, ¿no? A diferencia de la descolonización, la decolonialidad nace dentro del entorno de la academia, ¿no? Y justamente quien plantea este término es Catherine Walsh, ¿no? Es una mujer estadounidense que vive en Ecuador. De hecho, ella ha sido directora del doctorado en estudios culturales en la Universidad Andina Simón Bolívar en Ecuador, y es quien ella plantea la decolonialidad, ¿no? No tanto como un proceso de pasar de lo colonial a lo descolonial, ¿no? Porque en realidad es algo que de hecho no se puede lograr, ¿no es cierto? O sea, no podemos pasar de un estado colonial a uno descolonial, porque ya dentro de ese transcurso, digamos, de tiempo, ha habido una simbiosis, ¿no es cierto?, de cultura, de historia, de muchas cosas que de alguna u otra manera tiene todavía ciertas limitaciones, ciertas barreras, ¿no? En cambio, la decolonialidad, al ser una herramienta académica, ¿no?, teórica, conceptual, en realidad su fin es visibilizar luchas como las de Fausto Reinaga, como las de Frantz Fanon, como las de Abdelkebir Hatibi, de Edward Said, ¿no? Que si bien están en diferentes partes del mundo, pero comparten una misma historia, ¿no?
que justamente nace desde este colonialismo, como podría decirse, ¿no? Pasemos más que todo al personaje, ¿no? A Fausto Reinaga, y hablamos un poquito acerca de, me llamó mucho la atención esto del apellido Chavarría, vuelvo sobre el mismo punto, y también cómo es que pasa de ser José Félix Reinaga a ser Fausto Reinaga. Exacto, sí, es muy interesante, ¿no? Bueno, para quienes están escuchando por primera vez quién es Fausto Reinaga, ¿no? Fausto Reinaga es un quechua aymara que nace en un ayllu llamado Hatun Huahuanicala, en el norte de Potosí, ¿no? En Macha, en la provincia de Chayanta. Fausto Reinaga aprende a escribir y hablar en castellano recién a los 16 años, ¿no? Recibe justamente el apodo del Manco Rojo porque él carecía de un brazo, ¿no? Y por otro lado, en su primera etapa de pensamiento, él justamente tenía una tendencia socialista, comunista, ¿no? Es por eso que la primera etapa de su pensamiento se la conoce como una etapa marxista, nacionalista, indigenista, ¿no? Porque él posteriormente, digamos, de aprender a escribir y hablar en castellano a los 16, entra al colegio, posteriormente entra a la universidad en Sucre, ¿no? Y se titula de abogado. Es ahí donde justamente él asume, digamos, a Sucre como su cuna intelectual, ¿no? Y es donde se empapa justamente de todos estos filósofos occidentales, ¿no? Es su primer acercamiento justamente a la intelectualidad, ¿no? Entonces, en ese momento, Reinaga, fascinado por todo lo que leía, además que era un buen estudiante, ¿no? Era un buen lector, le encantaba seguramente leer sobre todos estos autores occidentales en su momento, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede? En ese transcurso, digamos, como él lo llama, su proceso de acholamiento, que es así como él lo dice, ¿no? Es en ese proceso de acholamiento que, en primer lugar, él, por un lado, empieza a sentir vergüenza de quién es, empieza a sentir vergüenza de dónde viene, empieza a sentir vergüenza de su origen, ¿no? Porque él se daba cuenta que todo su entorno era de gente acomodada, de gente de cuna intelectual, ¿no? Gente que tenía el poder, digamos, económico para poder entrar a una universidad, a un colegio, cosa que en su momento no era posible, ¿no es cierto? Recién en 1952 se da, por ejemplo, el derecho a la educación, ¿no es cierto? Reinaga ya, gracias a padrinos que su padre había podido conseguir, él logra estudiar, ¿no? Pero más allá de eso, él, por todo ese empape que en su primer momento tiene, justamente conoce a Wolfgang von Goethe, ¿no? Que justamente él escribe una obra teatral que titula Fausto, ¿no? A este José Félix Reinaga le impresiona tanto esta novela, ¿no? Es una novela gótica. De hecho, es considerada una de las piezas literarias, ¿no? De la historia universal, y él adopta justamente, ¿no? Ese nombre de José Félix, se cambia a Fausto Reinaga, ¿no? Fausto Reinaga Chavarría. Y él dice, ¿no? Mi proceso de acholamiento ha sido tan fuerte que yo casi, inclusive mi apellido de Fausto Reinaga, ¿no? Le quito la última A y lo vuelvo Fausto Reinaga, ¿no? Es decir, él quería, inclusive dice, ¿no? Ya mi nombre estaba queriendo afrancesarlo, digamos, ¿no? De un José Félix Reinaga y a un Fausto Reinaga, digamos, ¿no? Cosa que al final no lo hace, ¿no? Se queda con Reinaga, pero sí adopta el nombre de Fausto, ¿no? Y Chavarría también es interesante de comentarlo, porque justamente este apellido, Chavarría, nace en realidad de la cuna de los Catari, ¿no? De hecho, Fausto Reinaga comenta que de parte de madre, Fausto Reinaga es descendiente de Tomás Catari, ¿no? Y justamente en esas sublevaciones que se vivió en este momento, sus familiares fueron, ¿no? Quienes de alguna manera, por la persecución que vivían en su momento, cambian el apellido, ¿no? De generación en generación, ¿no? De Catari lo vuelven a Cavari, ¿no? Y de Cavari después la otra generación le pone una H, ¿no? Y se vuelve Chavarri. Y la última generación, ¿no? Que es justamente la generación que era el abuelo, en este caso de Fausto Reinaga, que se llamaba Agustín, termina poniéndole la A, ¿no? De Chavarría. Es por eso que al final de José Félix Reinaga Chavarría se convierte en Fausto Reinaga Chavarría, ¿no?
Bueno, estimado Javier, la verdad es que hay un montón de cosas de las cuales podríamos hablar. Me hubiera encantado conversar en torno a esta obra que está cumpliendo 56 años, la Revolución India. La primera edición la sacaste conmemorando 50 años de esta obra, ¿no? Así es. Y un montón de cosas de las que podríamos llegar a conversar. Lastimosamente el tiempo es algo corto, es una limitante en este caso. ¿Dónde podemos encontrar tu libro? ¿Vas a estar nuevamente vendiendo allí en el atrio de la UMSA? ¿En qué librerías también podemos encontrar? Bueno, sí, el libro pueden encontrarlo en diferentes librerías. Por ejemplo, está en la librería Yachayhuasi, está en el Baúl del Libro, está en la librería Lectura, en la librería En Pasillo. También lo van a poder encontrar en la librería Pangea y también en Mamahuaco, ¿no? Que es en el centro, en la UNSA. Y yo de manera personal también voy a estar vendiendo el libro en el atrio de la UNSA. Voy a procurar estar de lunes a viernes por las tardes. Así que los interesados que quieran adquirir un ejemplar pueden encontrarme ahí en el atrio de la UNSA en las tardes. Y yo con mucho cariño también les voy a dedicar un ejemplar, ¿no? Perfecto. Imagino que vas a estar también en la Feria del Libro de este año, ¿no? Que ya no falta mucho tampoco. Sí, justamente voy a participar en la Feria del Libro de este año de La Paz. Y también voy a estar participando en diferentes otras ferias que en algún momento voy a estar compartiéndolas en mis redes sociales, ¿no? Personales. Perfecto. Estaría muy bueno poder continuar esta entrevista, quizá en el stand, ahí en el que estés, en un momento en el que no haya mucha afluencia de gente y podamos conversar con mayor facilidad, ¿no? Claro que sí, yo más bien agradecido nuevamente contigo, Juan Carlos, por la invitación, agradecido por el espacio que me das y desearte sobre todo muchos éxitos, ¿no? En este proyecto que tienes, que es tan lindo, tan enriquecedor y tan cultural a la vez, ¿no? Muchísimas gracias, gracias. No, a ustedes las gracias. Dame el tiempo que tú quieras. Tan solo hay que volar, que sentir, vivir un mundo de quimeras. Tan solo hay que seguir, que encontrar. Regresamos con más en La Vizcacha Urbana para este tercer y último bloque. Nuestro anterior entrevistado, Javier Aguilar, extracámaras, nos dejaba como obsequio el libro del cual estábamos conversando, El indianismo como enfoque decolonial, la propuesta de Fausto Reinaga en su tercera edición. Acá nos lo deja con una bonita dedicatoria para Juan Carlos Barrero y La Vizcacha Urbana. La verdad es que, querido Javier, te agradezco enormemente este detalle que has tenido con el programa. Este libro va a pasar a formar parte de la decoración recurrente acá en el programa. Pero bueno, tenemos nosotros que continuar y ahora ingresamos a este bloque donde usted tiene la palabra, usted tiene el micrófono. Esto es Micrófono Abierto. Pienso que el gobierno se ha aplazado, sinceramente. No, primero con el gabinete, que me parece muy inoperante. Creo que ellos viven fuera de la realidad porque hay enfermos con cáncer que están sufriendo, hay niños en el hospital que no tienen el medicamento ni para hacer la quimioterapia, niños que han traído, papás que han traído a sus hijitos de diferentes provincias que ya no tienen ni qué comer porque no tienen familia aquí. Entonces la situación está muy fea. Yo trabajo con mamás solteras, ya no tienen ni para comprar pañales, algunas tienen 3, 4, 5 hijitos y ya no pueden comprar ni un maple de huevos, ¿no? Yo no sé qué está haciendo la alcaldía, que debería salir a los mercados a normar esto. Si bien se ha levantado el bloqueo en algunas oportunidades, ha habido camiones que han pasado, ¿no? Con huevo, con algunas cosas, pero igual lo siguen vendiendo a 60, 65 y nadie hace nada. O sea, no tenemos, parecemos huérfanos aquí, no tenemos nada. Es una lástima que evidentemente los bolivianos tenemos derecho a la protesta, pero esto ya es vandalismo. Por otro lado, el gobierno no está haciendo lo que debería y estamos sufriendo todos, ¿no? Bueno, esta crisis nos ha afectado a todos de múltiples maneras, especialmente en lo económico, ¿no? Yo creo que todos deberíamos trabajar como sociedad y dejar ciertos intereses de lado, porque al final las personas que no vivimos de la política igual nos vemos perjudicados. Yo en lo particular me he visto perjudicado en el aspecto de la gasolina, en el aspecto de la alimentación. Y no soy el único, así que yo creo que todos deberíamos ponernos la mano al pecho y ya de una vez dejar de perjudicar al resto, ¿no? A la mayoría en sí.
Personalmente, ahora estamos pasando un poquito limitados, más que todo porque no hay carne. Cuando sí hay, está el doble de precio de lo que suele ser. El huevo igual ha triplicado su precio, aunque ya está bajando un poco. Pero para esas alturas que el gobierno no haga nada, ya la pase hablando de diálogo, y empiece a mediar un debajo de la mesa lo que puede ser un posible tratado de paz. Solamente nos están metiendo a nosotros como personajes en fuego cruzado. Estamos pecando por inocentes, en pocas palabras. Y lo de los bloqueadores, pues los agarran con mentiras de que les van a quitar los terrenos, les van a poner un impuesto a todo. Y ellos también, por la ignorancia que se maneja mucho en ese lado, no pueden tomar una decisión por cuenta propia. Lo que se llamaban antes y ahora se ha hecho una realidad, la dictadura sindical. Por lo que la situación es una basura como tal. No creo que haya una solución a corto plazo. A un inicio se creía que sí, más que todo porque teníamos fe en el gobierno, en el pollo que no llega ni a huevo. Y a este paso, o bien va a terminar renunciando, que es una de las opciones probables, y vamos a terminar teniendo un presidente Lara, o en el peor de los escenarios van a extender un mes más el bloqueo que ya estamos atravesando casi la mitad, y quién sabe Dios qué pasa en el futuro. Por todos lados no hay estado. Bueno, yo lo veo desde un punto de vista muy crítico, ¿no? Una situación muy difícil. Bolivia está atravesando, no es nuevo esto, ya viene atravesando desde el inicio de la República esta inestabilidad. El problema es nuestros recursos humanos, o sea, ¿cómo no van a poder dar solución a un país tan pequeño de unos 11 millones de habitantes? Hermano, nuestros profesionales estaban a cargo, los tecnócratas, y no han dado solución. Esperemos que mejore la situación, pero yo lo veo un poco difícil. Aquí en todo Bolivia nos ha afectado porque no hay alimentos, hay familias que viven al día y tampoco hay para trabajar, no hay trabajo y menos así se puede conseguir alimentos. Por ahora la crisis está pues azotando, se podría decir, a todos, ya que nadie está como antes. Las personas también están nerviosas, andan de mal humor. Ya me imagino que es por el momento que estamos pasando, que ya hasta la paciencia creo que se nos ha acabado. Lamentablemente seguimos cada día, en lugar de mejorar un día, estamos cada vez peor en cuanto a los suministros, en cuanto a nuestros trabajos también, que ahora por lo menos a mí particularmente me cuesta llegar a mi trabajo, tengo que ir a pie, pelear con la gente, es terrible, ¿no? Y en cuanto a los suministros, o sea, cada uno tiene que ir a buscar de la manera que pueda tener suerte, digamos, ¿no? Porque no sabemos si vamos a encontrar algo o no. Y si lo encontramos, lo hacemos a un precio mucho más elevado que antes. O sea, estamos mal. En 6 meses tampoco puedes cambiar un gobierno de 20 años, ¿no? Entonces yo creo que hay que dar una oportunidad, pero él también tiene que poner de su parte, ¿no? Cambiar a sus ministros, viceministros, inclusive hay mucha gente que sigue trabajando del anterior gobierno, que todavía siguen recibiendo. Yo veo por el TikTok, veo en las redes sociales cómo entra todavía la gente del MAS, ¿no? A reunirse con él y siguen prometiendo. Entonces hay realmente una total descoordinación. La gente que votó por el presidente está desilusionada con su actuar. ¿Usted qué opinión tiene acerca de la postura que está adoptando el presidente Rodrigo Paz? Bueno, arreglar un país en 7 meses no es posible, pero me parece que el gobierno tendría que ajustar sus medidas, ¿no? Yo considero que el presidente debería tener un poco de más mano dura y velar por los intereses de la mayoría. No me parece que un grupo de personas siempre nos ande gobernando indirectamente de alguna manera. Si escogimos todos al presidente actual, sea malo o bueno, yo en lo particular no voté por él, pero hay que respetar lo que la mayoría manda. Yo pienso que debería poner más mano dura por el bien de la paz, ¿no? Y de los departamentos perjudicados. Tú ya me has hablado que crees que el presidente va a llegar a renunciar, pero ¿tú crees que debe renunciar o que debe continuar? No debería. Es darle pie a las organizaciones sociales de que cualquier cosa que no les guste, gobierno que no les guste, van a hacer un bloqueo otra vez, cercar y demás.
aunque hayan sacado nuevas leyes y demás, si el presidente no se pone fuerte, que es lo que todos queremos aquí, simplemente no vamos a llegar a nada. Incluso si aunque se quedara en el escenario más probable, que llegase a quedarse, nada nos garantiza de que aquí en unos meses o al año vuelvan a repetir lo mismo y se va a ver una dinámica de tira y afloje entre organizaciones o la COP, la bola de vagos, contra el presidente y el gobierno. Gobierno que no entre, que no les dé por lo menos 5 ministerios como antes manejaban, están acostumbrados a eso, van a seguir pecando por todos los bloqueos. Se va a replicar aquí en Cochabamba, Santa Cruz y todos los demás. No debería renunciar, pero este paso ya es impredecible. Yo creo que el presidente Rodrigo Paz debería dialogar, ¿no?, con todos los sectores, porque realmente lo que en el Alto más que todo no hay transitabilidad para moverse, no hay movilidad, está todo bloqueado. Entonces yo pienso que debería haber un diálogo entre esos sectores y el mismo presidente. ¿Hace cuántos años hemos estado así? O sea, más de 20 años que hemos estado aguantando todo esto y nadie decía nada. O sea, todo el mundo callados. Ahora que está empezando recién, ni siquiera es un año, ya están molestando. O sea, es por algo, ¿no? No es que tampoco lo ha hecho mal. ¿Cómo puede uno saber si lo ha hecho mal o no si no lo dejan hacer nada? ¿Y qué opinión tiene usted acerca de la postura que está adoptando el presidente? No, pues tenemos que nomás aceptar, porque si vamos a basarnos sobre las reglas del juego, tenemos que esperar 2 años y medio para pedir su revocatoria y todavía hay que hacer un proceso. Tenemos que actuar civilizadamente. Ahora, si vamos a actuar a lo salvaje o a lo bárbaro, vamos a desconocer todos los convenios. ¿Algún mensaje que usted le quiera dar a la gente que está bloqueando, que se está manifestando quizá? Sí, que dejen de hablar a nombre del pueblo, ¿no? Se ve que ellos quieren ministerios y querrán seguir viviendo, no sé, pues colocando gente, manejando como si fuera un monopolio en nuestro país. Que piensen en las familias, ellos son padres, son madres, y hay muchos que de verdad están sufriendo, ¿no? Ellos dicen, nosotros también estamos sufriendo, pero ¿a consecuencia de qué? A consecuencia de pedir renuncia de un gobierno que está 6 meses, en 6 meses no vas a cambiar 20 años. Entonces yo les pediría que, por favor, si quieren hacer otro tipo de manifestación, que hagan propuestas, que hagan proyectos y que piensen en sus bases también, ¿no? Bueno, todos somos hermanos. Yo creo que en algún momento habrá que sentarse y dialogar, porque esto no nos va a llevar a nada bueno, ¿no? Piensen en la mayoría, porque a los que no vivimos de la política ni del gobierno y trabajamos al día a día como ustedes, nos estamos viendo súper perjudicados. Así que pónganse la mano al pecho y trataremos de sobrellevar de mejor manera esta crisis. Todo de 2 lados, sí. Uno, el lado bueno, podemos decirle que no se deje llevar por las mentiras de los dirigentes. De por sí tengo algunos familiares en el campo y a ellos mismos les dicen las mecánicas que les acabo de comentar, que les van a quitar las tierras y todas las cosas, que es completamente una barbaridad, y que no se dejen llevar por la ignorancia de sus propios dirigentes. Y ni siquiera ellos mismos son dueños de sus tierras. Y para el lado malo, que no tienen un poquito de corazón, digámosle, para tener que matar de hambre a su familia en el campo, venir a bloquear por 100, 200, 300 pesos al día, por ejemplo, no les va a alcanzar para nada igualmente. Entonces, poner un poquito más de sentido común, o sea, creo que es mucho pedirle a algunos sectores, pero todavía hay fe de que estas personas que están siendo utilizadas como rebaño y carne de cañón puedan llegar a razonar por sí mismas y que de algún modo hablen con sus dirigentes o que se levanten ellos mismos, como algunos, la COP, por ejemplo, que ya se desalina de la COP, para poder parar a esto. Que los va a seguir utilizando de escaleras, no van a lograr nada, el campo no tiene agua hasta ahora, y se va a repetir eternamente durante otros 20 años. Eso principalmente. De que se tranquilicen y que, si es que quieren diálogo, que manden a sus representantes, que no vengan en semejante cantidad de personas, porque así no hay diálogo. El diálogo tiene que ser conociendo, por ejemplo, el tema, conociendo el contexto y teniendo buena fe, si no, no hay diálogo. Que pensemos en cada uno de nosotros, ¿no? Por otras personas también, porque realmente esta situación nos está llevando a todos. No, como le digo, no hay trabajo y quisiera que eso también los sectores que están bloqueando pongan su conciencia y que no bloqueen,
porque eso perjudica al país. Yo creo que todos ya estamos cansados de esta situación y rogamos, ¿no?, al presidente, y también pedimos a Dios que todo esto se solucione. Que piensen en el futuro de sus hijos, en el futuro nuestro, de las personas mayores. O sea, es como que matándonos de hambre piensan que lo van a solucionar. No es así. No es una forma de actuar. O sea, ellos están enfocados en algo que, independientemente de que sea o no lo correcto, pero ellos no están pensando que nos están dañando a varias personas. O sea, ellos dicen todos, pero no es todos. O sea, hay algunas personas que no estamos de acuerdo, pero que tampoco podemos apoyarlos, porque apenas quieres darles la contra y ellos ya se te vienen encima. O sea, no se puede hablar con ellos. Es sumamente interesante ver cómo, tanto en el programa anterior como en este programa, ninguno de los entrevistados está a favor de la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Los entrevistados son tomados al azar en la calle. Simplemente me acerco y le pregunto a la persona si desea emitir alguna opinión en torno a lo que acontece en nuestro país. Bueno, la verdad es que me encantaría poder continuar compartiendo más tiempo con ustedes, pero se nos agotó el tiempo destinado a este programa. Nos reencontramos el próximo domingo con más novedades, más entrevistas, tanto acá en el estudio como en la calle. Nos vemos el próximo domingo a la misma hora, a las 6 de la tarde, por Amitel TV, canal 5.2, señal abierta. Soy Juan Carlos Barrero. Esto ha sido por hoy La Vizcacha Urbana. Hasta la próxima semana.